esta mañana estamos dando inicio a una serie de exposiciones o predicaciones en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Es la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Por favor, entonces, abran sus Biblias allí para leer los primeros versículos. Filipenses capítulo 1, leeremos los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor añada mucha bendición a esta serie que estamos iniciando de predicaciones. El tema de toda la epístola es gozaos en el Señor. Y debemos estar alerta y que Dios puede enseñarnos qué es lo que quiere decir el verdadero gozo. Uno de los elementos indispensables para una vida cristiana sana, individual y también como familia y como iglesia, uno de los elementos esenciales es el gozo. Una persona que dice ser cristiana y está constantemente agobiada, ¿le está dando mal testimonio? Y aclaramos porque ustedes saben que nosotros no estamos diciendo que en la vida no hay aflicciones, más bien se nos anuncian las aflicciones. Ayer les leía a las hermanas Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Está anunciado. No va a ser sorpresa. En el mundo, y si usted está en el mundo, tendremos aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero sin embargo, estamos hablando de que en medio de esas aflicciones, nosotros tenemos que aprender a tener fortaleza, el gozo del Señor. Porque si no, estamos dando un mal testimonio. ¿Y por qué? Porque entonces nosotros no estamos demostrando el efecto del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Voy a leerles algunas estadísticas para introducirlos en cuán importante es este tema. Como le dije, individualmente, como familias, como iglesia. Según la Organización Mundial de la Salud, esa que ustedes saben que quiere gobernar el mundo, pero que lleva muchísimos estudios, la Organización Mundial de la Salud diagnostica, según ellos, que hay 300 a 350 millones de casos de depresión en el mundo. Hay 800,000 suicidios por año. Y es la segunda causa de muerte entre personas de 18 a 29 años. Oigan, jóvenes, de 18 a 29 años, la segunda causa de muerte es suicidio. En España, estos son datos de España, pero nos sirven de ilustración, 7 de cada 100,000 personas se suicidan. En Europa, el continente donde hay más deprimidos, en particular Alemania reporta 4 millones de deprimidos, seguido de Italia y de Francia con 3 millones de personas padeciendo depresión, cada uno de esos países. Ahora veamos, según la Organización Mundial de la Salud, el 2% de los niños entre 6 y 12 años sufre de depresión. 6 y 12 años significa escuela primaria, mis hermanos.
Hay altas estadísticas de personas que usan tranquilizantes, relajantes, somníferos y antidepresivos. Casi el 43% de los que inician un tratamiento con algún terapeuta lo abandonan. Casi la mitad. ¿Será que no funciona? Por otro lado, hay quienes dicen y afirman: todos necesitamos psicoterapia. Todos necesitamos ir al psicólogo. Bueno, pero en la Biblia aquí tenemos una epístola, una carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses, y él la hace y la escribe inspirado por el Espíritu Santo, y escribe esta carta no desde un hotel, no mientras está de vacaciones en el Mediterráneo, desde una cárcel. Y desde la cárcel les da indicaciones como esta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es posible, dice el apóstol Pablo, vivir con gozo a pesar de las circunstancias adversas. Y entonces voy a dar una reseña. Presten atención, por favor, porque si no tendríamos que leer aquí todo el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y no me da tiempo, pero se los puedo recordar. ¿Cómo fue que llegó el Evangelio a esa región de Filipos? Filipos era una región, una colonia romana. Es decir, los habitantes de esa región de Filipos eran ciudadanos romanos con derechos como ciudadanos de Roma. Esa ciudad de Filipo fue nombrada así, Filipo, en honor a Filipo, o Felipe, que diríamos nosotros en español, pero es Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ojalá les dé un poquito de deseo de revisar cuánto saben de la historia. Hoy en día compruebo que no les enseñan nada de historia, y es importante. Alejandro Magno es mencionado en la Sagrada Escritura, en las profecías de Daniel. Siendo muy joven conquistó prácticamente el mundo conocido. Bueno, una de las ciudades que él conquista le pone el nombre de su papá y le pone Filipo. Y aquí en Hechos 16, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que después ustedes pueden leer con atención, habíamos visto que estaba Pablo y Silas pensando a dónde ir, y el Espíritu Santo no les permitía ir allá o allá o allá. Y sin embargo tienen una visión de noche. Pablo viendo a un varón macedonio, eso significa que era de ahí, de esa región de Filipo, que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él vio que el Dios estaba llamándolo, y entonces él sale para allá a predicar. Y ellos siempre buscaban en un lugar donde llegaran una sinagoga. Eso es lo primero que hacían, porque una sinagoga era el lugar de adoración de los judíos. Entonces por ahí entraban ellos con el evangelio, pero no había sinagoga en Filipos. Entonces dice que las mujeres se reunían a orar a la ribera del río. Y entonces ellos van ahí están orando, vamos a darles la palabra. Y dice la Sagrada Escritura que había una mujer llamada Lidia, una mujer de posición, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Era una mujer que tenía un buen negocio. Y la palabra de Dios dice exactamente: y Dios abrió el corazón de ella para que estuviera atenta. Así es como funciona. No es por manipulación ni por presión. El Espíritu Santo abrió el corazón de aquella mujer para que estuviera atenta. Eso pido yo, que el Espíritu Santo venga y haga que ustedes estén atentos. Y ella recibió la palabra. Y una vez que se bautiza ella y con su familia, los creyentes, le dice ella a Pablo y a Silas: si ustedes ven que yo soy digna de confianza, vengan, quédense en nuestra casa. Y ahí empieza una iglesia. Pero el asunto es que Satanás nunca se queda tranquilo cuando empieza la obra de Dios. Entonces había una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, lo que usualmente se llama una pitonisa. Se llama así porque había un dios,
tenía un espíritu de pitón, que dice la gente. Eso significa que ella tenía esa capacidad de adivinar. Eso es diabólico. Nosotros tenemos que huir de toda clase de adivinación. Tristemente hay iglesias donde más bien las predicaciones parecen hombres que son adivinos en lugar de predicadores. Pero bueno, aquella pobre esclava, los amos de ella se aprovechaban de que ella tenía ese espíritu malo para hacer dinero. Entonces tenían su buen negocito de adivinar. Siempre a la gente le ha interesado eso. Y esa mujer, cada vez que los veía ir a la predicación, decía: estos hombres os anuncian la verdad. Y seguía diciéndolo cada vez que pasaran. Y el apóstol Pablo entendió que eso no convenía y manda al espíritu de adivinación que salga de ella. ¿Por qué no convenía? Porque no debe haber asociación entre la iglesia de Cristo y las supersticiones. Y la gente iba a creer: mira, la adivina también dice que estos son verdaderos hombres de Dios. No, pero nosotros no tenemos nada que ver con la divina. Pero el problema fue que cuando ya ella es libre de su espíritu de adivinación, sus amos ven que ya no tienen el negocio de cobrar por las adivinanzas de esa mujer. Entonces acusan a Pablo y a Silas y los llevan. Y la Biblia nos dice claramente en el versículo 23 de Hechos 16, después de haberles azotado mucho, es decir, no fue un golpecito que les dieron, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces ahora están azotados, encarcelados, y los pusieron en lo que se llama un cepo. Un cepo. ¿Sabe qué es un cepo? Es un elemento de tortura porque le ponen las manos que no las puedan mover, como decir unas gigantes esposas, pero también los pies. Así que la persona tiene que estar encorvada y atada ahí. Usualmente los hacían de madera, pero también de otros metales. Pero vean lo que dice la Biblia en el versículo 25 de Hechos 16. Estando ellos ahí después de haber sido azotados mucho, y en el cepo dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban, no se lamentaban de estar ahí, cantaban. Por eso, mis hermanos, es que ustedes ven que a veces yo hago la pausa y digo: no, así tenemos que cantar mejor. Aquí no estamos amarrados, no estamos en cepo, tenemos que cantarle a Dios con todo el alma, estamos libres. Estos, el apóstol Pablo y Silas, ahí en el cepo cantaban, pero no era un silbidito, no era un susurro, porque dice: los presos los oían a medianoche. Si no podemos dormir, cantémosle al Señor. Bueno, vino un terremoto enviado por Dios, se sueltan las cadenas de los presos. El carcelero se iba a matar cuando vio que eso estaba sucediendo, porque él era responsable de ellos y a él le iba a ir muy mal si se escapaban. El apóstol Pablo le dice: no te hagan ningún daño, aquí estamos. Él sabe que eso ocurrió de parte de Dios, el carcelero, porque la pregunta que él hace es: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó esa pregunta? Los había oído, él sabe lo que está pasando, él sabe, estos hombres, a pesar de ser maltratados, están aquí alabando a Dios. Yo necesito saber eso. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dicen. Y la Biblia dice que él se convierte. Y dice: y él, el versículo 33 de Hechos 16, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Hermanos, no era un golpecito, las heridas necesitaban cuidado. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Está escribiendo esta carta a una persona que en las peores circunstancias sabía cómo sostenerse alabando a Dios. Ese es el autor de esta carta. No sabemos a ciencia cierta dónde estaba preso en este momento, porque Pablo no estuvo preso una vez ni dos, muchas veces estuvo preso. Es muy posible que estaba ya en Roma preso, pero nosotros no vamos a tomar mucho tiempo. Sabemos que la escribió el apóstol Pablo. El liberalismo se ha metido en los seminarios de tal manera tan horrible que cuando van a estudiar una carta, primero comienza cuestionándose. ¿Y quién escribiría esta carta? Aquí dice que Pablo, pero puede ser que fuera otro. Nosotros no abordamos así las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos la Sagrada Escritura. Y sabemos que la carta la escribió el apóstol Pablo y que la dirigió a una iglesia. Ahora, por eso esto es nada más, entusiásmense conmigo, hermanos, porque en esta carta vamos a aprender que sí se puede tener gozo y construir una vida espiritual gozosa, personal y en familia y como iglesia. Se puede, y el Señor nos va a enseñar cómo. ¿Y por qué surge esto? ¿Por qué teníamos que estudiar este tema? Les voy a decir. Nosotros vimos una serie entera de construyendo una familia para Dios. Y habíamos terminado la última sesión diciendo que los elementos, los materiales de construcción de una casa para Dios son el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo. Comprobando familias cristianas donde no hay nada de gozo, no hay armonía. Nuestras familias tienen que ser las familias más lindas y gozosas de todos porque tenemos a Cristo. Pero parece que nos falta entendimiento. Entonces vamos a estudiar, ¿para qué? Para brillar con la luz de Cristo ante tantos que nos rodean. En esta carta él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esa palabra siervos es la palabra duloi, es el plural de dulos, que significa esclavo. Para él eso era más bien un privilegio. Yo tengo un amo, se llama Jesucristo. Y vean que aquí él no hace referencia a su apostolado. Él se presenta con Timoteo, que es un joven. Somos iguales. Somos siervos, duloi de Jesucristo. Somos esclavos de Él. También la carta nos dice a quién fue escrita. Y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Voy a insistir, como en otras veces, y seguiré insistiendo hasta que el Señor haga la obra, en que nosotros hemos olvidado qué somos en Cristo Jesús. Somos santos y debemos vivir como santos. Esta tarde yo voy a visitar a los santos que se reúnen en la ciudad de Grecia, en Alajuela. Ese lenguaje ya no le gusta a la gente, ni lo quieren usar, tal vez por vergüenza, tal vez porque les remuerde la conciencia que le llamen a unos santos sabiendo cómo vive. Pero deberíamos entender que eso es lo que somos, porque santos significa apartados por Dios y para Dios. En el concepto católico romano de santo es muy diferente. Una persona es declarada santa después de todo un proceso, después de que se ha muerto, después de que se ha comprobado que esa persona hizo milagros y de que hizo tanto bien que le alcanzó su bondad para salvarse a sí mismo y para ayudar a otros a salvarse. Ese es el concepto católico romano, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que los santos son personas vivas que están en este mundo, que Dios los ha apartado del mundo, los ha llamado y por eso son santos, porque los apartó. Pero si ustedes no se apartan del mundo y del pecado, entonces no están cumpliendo lo que es ser santo. Un cristiano se aparta del mundo y se aparta del pecado y su tarea es hacer eso constantemente. Por eso la santificación es un proceso.
Pero nosotros no somos santos en nuestras fuerzas, somos santos en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo? Si usted trata de ser bueno nada más y de portarse bien, pero usted no está en Cristo, usted está en una religión muy difícil porque es imposible. Es en Cristo que podemos decirle no al pecado, es en Cristo que podemos decirle no al mundo, es en Cristo que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Los santos en Cristo que están en Filipos. O sea, hay iglesia y se hizo una iglesia. Ya les conté el trasfondo, ahí hay una iglesia. Y en esta carta específicamente él se dirige no solo a la iglesia, sino en particular a los oficiales que deben tener las iglesias. Toda iglesia debería tener ancianos, obispos y diáconos. Yo les voy a hacer un breve repaso, porque estas son cosas que en otro momento hemos visto, pero creo que es bueno repasar. ¿Por qué nosotros creemos que es un solo oficio el de anciano, obispo y pastor? Son tres términos que se refieren a un solo oficio. Voy a llevarlos a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 leemos lo siguiente. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Entonces primero dice, les llama ancianos. Pero en el versículo 28 nos aclara este concepto. Oigan, Hechos 20, 28. Les dice Pablo a esos ancianos que había llamado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora a esos ancianos les está diciendo obispos. Y después dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y la palabra apacentar, ¿saben qué significa apacentar? Apacentar significa cuidar ovejas. ¿Quién cuida ovejas? Los pastores. Entonces, en base a esto que les leo de Hechos capítulo 20, vemos que los ancianos son los obispos que el Espíritu Santo puso y son los que apacientan, alimentan y cuidan las ovejas del rebaño. Pero al llamarles obispos, se está llamando la atención a una cierta tarea que estos obispos tienen. La palabra obispos es la palabra griega episkopos. Y tiene dos partes. Epi, que significa por encima, y skopo, que significa ver. Es muy fácil recordarlo porque tenemos muchas palabras en español con esa frase scopo. Microscopio, telescopio. Entonces, episcopos, ese episcopal, esa labor de vigilancia, es eso, está viendo, está vigilando. Hermanos, entonces esto nos ayuda a entender, no crean que los pastores están vigilando simplemente porque son fisgones, es que es la tarea. Tengo que verlos y ver quién está bostezando demasiado. Y tengo que después ver si eso se repite para decir, hermano, es que usted no es a veces, es que siempre lo veo bostezar. Usted se acuesta muy tarde el sábado. Eso es labor episcopal, aunque usted no lo piense y le hiciera gracia. Si yo veo a ese que se duerme siempre y no le digo nada, no estoy haciendo labor episcopal. Me tiene que preocupar y entonces él me dirá, no, pastor, fue esto y esto. Me puede dar una razón o puede que me diga, sí, es que me estoy acostando tarde viendo una serie. Deje esa serie, prepárese para el día del Señor. ¿Entienden? Eso es labor episcopal. Eso es lo que hace un obispo. Pero también dice que el Espíritu Santo los puso para apacentar. Eso es alimentar. Entonces, los ancianos tienen la labor de ellos preparar un alimento para las ovejas. No puede ser que el pastor llegue y voy a ver de qué les hablo hoy y voy a hablarles de esto. Porque los pastores llegan a tener cierto conocimiento de la Biblia que les permitiría hacer eso. No tengo que preparar nada, ya yo más o menos sé de la Biblia, vengo y les hablo.
Eso no es apacentar. Apacentar es preparar un alimento para las ovejas. Y eso implica que los obispos se preparan, oran, estudian el texto, tratan de organizar algo que sea entendible y claro, porque eso es el alimento espiritual de las ovejas. Apacentar. Pero apacentar también implica otra cosa. Las ovejas se enferman y hay que darles medicina. Y hay que abrirle la boca a la fuerza y echarle la medicina. Eso es apacentar. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo, hermanos? Si nada más pensamos en estas palabras y las leemos, funcionaríamos como cualquier comunidad que se reúne y hace ahí acto de presencia. Pero si nosotros queremos ser una iglesia de Cristo, debemos entender que los obispos, los ancianos están ahí por algo. Dios los puso. Y corresponde que los respetemos en su labor que realizan y que también entendamos que como ellos son hombres, tienen que ser sostenidos por la iglesia en oración. Eso es indispensable, porque cuando caen esos pastores o esos obispos o esos diáconos, cae la iglesia que ellos dirigen. Eso es muy serio. Tengamos temor de Dios. Los otros que están aquí mencionados son los diáconos, que se refieren a los que fueron asignados para una tarea específica en la iglesia de servir las mesas. ¿Saben que eso era? La palabra diácono no la inventaron los apóstoles. Era una palabra usada y significaba simplemente eso, servirle la comida a otro. Eso era el diácono. ¿Pudiera yo ponerle el mesero? Eso es ser diácono, un mesero. Nada más que en el cristianismo esa palabra se amplía a todo lo que tiene que ver con esas labores de servicio que alivian la labor pastoral. Algunos los definieron en el pasado como los hombres que Dios llamó para servirle a 3 mesas. La mesa de los pobres, la mesa de los pastores y la mesa del Señor. Por eso nosotros designamos a los diáconos para repartir los elementos en la cena. Lo que sí tenemos entonces que entender es que solo hay 2 oficios en la iglesia: ancianos o obispos y diáconos. Entonces, todos esos otros títulos que hoy en día hay, que son líder de adoración, la Biblia no dice nada de eso. Líder de adoración, líder de alabanza, pastor de jóvenes, líder de célula, nada de eso la Biblia habla. La Biblia habla de obispos. Y todo ministerio que surge de la iglesia, porque en la iglesia eso sí, pueden haber muchas actividades, todas bajo supervisión pastoral. Pero seamos claros con esto, no hay oficios autorizados en las Escrituras fuera de estos 2. A la gente sí le gustan esos títulos, porque tú eres líder de esto y el otro es líder de lo otro, pero no es lo que la Biblia enseña. Nos vamos a sostener entonces como una iglesia bíblica con 2 oficios, nada más, ancianos y diáconos, sabiendo que los ancianos son obispos y pastores. El otro punto que para la conclusión es este saludo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos llamados a que nuestro saludo vuelva a tener contenido. Los saludos perdieron su contenido. Aquí en Costa Rica, les pongo un ejemplo. Usted se topa a alguien y le dice, ¿qué hubo? ¿Eso es su salud? Eso es el menor de los saludos que yo me puedo imaginar. Eso simplemente es para no dejar de saludarlo, un ¿qué hubo? Pero no le importa nada, no hubo interacción, no hay nada. Los saludos tienen que tener contenido. Si usted saluda con un ¿cómo está?, se supone que a usted le importa cómo está el otro. Entonces espere que el otro le diga cómo está. Pero tristemente la gente pregunta cómo está, pero no le importa para nada cómo está el otro. Es simplemente una palabra que se dice. Nosotros como iglesia de Dios debemos aprender que el saludo es importante. En la serie de la mañana
vamos a ver que es parte de lo que Dios requiere y vamos a hablar más extensamente de eso, del saludo. Pero aquí se nos presenta la oportunidad de que nuestros saludos sean más sinceros e incluyen la gracia de Dios y la paz. Dejemos los saludos indiferentes, porque Cristo mismo dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y Él está hablando de eso. Porque los judíos, como los árabes, también se saludan con ese shalom. La paz sea contigo. Pero no había paz, solo son palabras. Y Jesús por eso dice: yo no les digo la paz sea contigo como la dicen los demás. Yo les digo de veras que yo les doy paz, que no tienen por qué tener temor. Cuando se nos recuerda la gracia que nos alcanzó a nosotros para salvación, y la gracia que nosotros seguimos necesitando todos los días de nuestra vida, y decimos gracia y paz, estamos deseando que la gracia abunde. Pero ¿cómo esa gracia de Dios abunda en nuestra vida? Bueno, Dios dejó lo que se llaman medios de gracia, es decir, formas en las cuales Dios extiende su gracia. Nos dice la Sagrada Escritura: y Él da mayor gracia. Por eso está escrito: da gracia a quienes. Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Los medios por los cuales Dios extiende esa gracia son la oración, la palabra de Dios, escrita, leída, predicada. Son la gracia de Dios, se sigue extendiendo en nuestra vida. Los sacramentos, participar de la cena, hermanos, cuánto es necesario que estudiemos eso eventualmente, pero la cena del Señor no la vemos nosotros como un simple recordatorio de que Cristo murió. No. Para nosotros es un sello de nuestra fe. Está siendo confirmada nuestra fe. Es un signo de que nosotros participamos de Cristo y con Cristo y entre nosotros de la salvación que en Cristo hay. Por eso le llamamos también comunión. Pero algo especial, bendición especial hay en celebrar la cena correctamente. La gracia de Dios se amplía. Y además de otras ordenanzas. Y al decir gracia y paz, recordemos, la paz no es simplemente una tranquilidad indiferente. Oigan esto. Hay gente que creen que la paz es como las canciones del mundo: todo va a salir bien. Y así dicen las canciones: tranquilo, todo va a salir bien. Entonces la persona cree que eso es tener paz. Entonces es irresponsable, no hace nada, se alza de hombros ante cualquier cosa. Esa no es la paz de Cristo. Vuelvo a decirles las palabras de Jesús, Juan 14:27. La paz os dejo, la paz, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a aprender en esta epístola a vencer los miedos. Este asunto de los ataques de pánico es cada vez más frecuente. Entonces puede darse, pero el asunto es cómo lo abordamos. Igual lo que les decía de la depresión, puede darse, claro, y en la Biblia tenemos casos de deprimidos varios. El asunto es cómo lo abordamos. Vamos al psiquiatra para hacernos adictos a sus medicinas y ya después no funcionar. Si ya no tengo la pastilla, no puedo funcionar hoy. Ya hoy sé que no voy a dormir porque no tengo. O hay alguna otra manera en que los cristianos pueden pasar por las aflicciones, pero sin hundirse. Esto, gracia y paz, son las bendiciones que disfrutan quienes. Ahí dice, los que están en Cristo Jesús, los santos en Cristo Jesús. Si usted quiere saber esto, primero tiene que ser santo en Cristo Jesús. Si una persona no está en Cristo, no tiene la paz, porque no tiene paz con Dios. Hay una deuda pendiente. Óigame, hay una deuda pendiente. Usted tiene una deuda y no la puede pagar, y entonces no puede tener paz.
porque usted lo que está haciendo es acumulando intereses. Dice, después, yo le pago después. El día del juicio tendrá que pagar. Si usted no está en Cristo, tiene una deuda pendiente, no puede tener paz. Precisamente por eso es que el cristiano sí tiene paz, porque sabe que va al día del juicio, porque el juicio viene, pero sabe que en aquel día nuestro Señor y Salvador Jesucristo se presentará ahí y dirá, este no debe nada, la deuda de él yo la cancelé. Y si eso no le da gozo a usted, entonces no ha entendido nada. Porque tiene que sentirse gozoso, no debo nada. ¿Cómo puede ser que no deba nada si debo muchísimo? En esta carta es donde viene aquel famoso versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la gente lo interpreta como quiere, pero vamos a ver cuándo y en qué circunstancias dijo el apóstol eso. Y cómo pudo. ¿De dónde tomó el poder? La fortaleza que necesitaba para pasar por cosas como las que pasó. Y en esta epístola, como les dije ya, dice, no como sugerencia, sino como mandato, regocijaos en el Señor. No a veces, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Mis estimados, ¿qué diferencia habría si ustedes y yo somos personas que rebosamos de gozo, de alegría, de paz y los demás nos ven? Así como esos precios oían a Pablo y a Silas en la cárcel cantando himnos a Dios en la noche en medio de su gran dolor. Esos que nos vean a nosotros contentos, alabar al Señor, no tenemos problemas, estamos en paz. Mire el mundo, todo el mundo tiene problemas con los demás. Todo es razón para un pleito, para una discusión, para una demanda. Conflicto. Y cuando los vean a ustedes y a mí, y a una iglesia en paz, gozosa, nos reunimos aquí llenos de gozo a alabar a Dios. No porque es que me obligan a ir. No, es que nada deseo más que el domingo para ir a adorar con mis hermanos. Entonces ese testimonio va a hacer un efecto. Va a hacer un efecto maravilloso en los que nos vean y nos conozcan. Podremos entonces construir familias para Dios con ese material que carecen muchos. Gozo. ¿Cuánto se ríe usted con su esposa? ¿Cuánto gozan juntos? Reír, gozarse de las cosas buenas de esta vida, sí, pero en el Señor. De ver la obra de Él, cómo nos ha llevado, por las que nos ha hecho pasar. Y mire, aquí nos tiene juntos todavía. Gozo. Gozo con sus hijos. ¿De cuántas veces usted pasó por cosas y Dios nos dio una salida y Dios nos dio una puerta de salida ante la aflicción? Gozo. Y gozo que trae alabanza y que hace que los demás piensen qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos. Y podremos decirle, a Cristo. Es a Cristo. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, que hemos podido leerla y meditar en ella. Una vez más pedimos entonces que tu Espíritu Santo haga penetrar tus palabras en nuestra mente y corazón y nos des entusiasmo de estudiar tu palabra, sabiendo que en ella tú nos enseñarás cuál es el camino por el que debemos andar y que no es un camino de fracaso, sino de gozo y de victoria en Cristo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.